ustedes algo que he estado considerando desde que a fin de mes del mes pasado, sí, a fin de mes pasado, en nuestras lecturas de que estamos siguiendo con respecto de Jesús en los evangelios, hemos estado hablando leyendo, ya de hecho ya terminamos esa parte, pero leímos todo lo que son las parábolas. La última vez les estaba yo compartiendo con respecto de algunos puntos así claves de las parábolas, y hoy quiero recordar algo de eso, pero yéndome un poquito más hacia lo que hoy en lo que hoy me quiero centrar, y quiero que vayamos por favor al capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. ¿Saben qué es lo más bonito de las bodas? Que todo este asunto se va a acabar con una boda, y estamos invitados. Nada más hay que estar listos, traer una vestimenta adecuada para poder participar de esa ceremonia. Bueno, a partir del párrafo 1, voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, la que estamos publicando en nuestra página. Es un poquito diferente de la que tenemos aquí en la pantalla. Dice: aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, él se subió a una barca y se sentó, mientras que la gente se quedó en la playa. Entonces les habló por parábolas de muchas cosas. Les dijo: el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y pronto brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos, pues que oiga. Y aquí, pues gracias a Dios, todos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí trajeron sus oídos? Bueno. Luego, algo mencionamos la otra vez con respecto del propósito de las parábolas. Dice: los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él les dijo: porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Y aquí yo quiero enfatizar algo que es importante con respecto de nosotros. Nosotros tenemos la bendición de Dios, de que Dios nos hable y podamos comprender lo que Dios nos está enseñando. Dice: a ustedes les es dado se les concede entender el misterio del reino de los cielos. Y hay mucha gente a la que le puedes preguntar con respecto de la Biblia y dice: pues yo ya leí la Biblia o alguna vez lo intenté, pero no entendí nada. Y yo me acuerdo que mucha gente me ha dado esa respuesta: no entendí cuando leí. Y bueno, lo que pasa es que Dios nos tiene que poner el software para que podamos nosotros comprender su palabra. Y ese software es su Espíritu Santo. Entonces, si nosotros leemos la Biblia sin el software de Dios, pues entonces nos vamos a quedar chatitos, porque no vamos a entender nada. Nos vamos a quedar con un recuento de eventos históricos que pueden o no ilustrar alguna situación de nuestra vida. Pero cuando tenemos esa habilitación que Dios nos da a través de su Espíritu, entonces sí podemos comprender las cosas de las que Dios nos está hablando. Entonces dice: porque a cualquiera que tiene, dice el verso 12, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Y aquí suena así súper escandaloso ese asunto. Dice: pero ¿cómo? Al que tiene se le va a dar más y al que no tiene se le va a quitar. Y bueno, de lo que se trata ahí, lo mencionamos brevemente la otra vez, fue que
cuando Dios nos da esa capacidad para que podamos involucrarnos en su reino, pues es algo que viene una vez, tras otra vez, tras otra vez, tras otra vez, porque Dios quiere enriquecer nuestra vida, Dios quiere darnos suficiente conocimiento, suficiente alimento para que nosotros nos fortalezcamos espiritualmente y sigamos creciendo de la misma manera. Ayer fuimos a visitar a nuestra nieta, la más chiquita, y me da mucho gusto ver que ya se está llenando. Y estaba muy flaquita, o sea, le quedaba floja su piel de tan flaquita. Entonces, me da mucho gusto ver que ya se está llenando, ya sus deditos ya se ven llenos. De chiquitita se veían sus deditos así con la pielecita toda floja, de que todavía le faltaba rellenarse, y ahorita ya se le ven sus deditos llenitos, ya se empieza a ver más cachetoncita. O sea, está chiquita todavía, pero ahí va. Me da mucho gusto. Y yo creo que Dios también se alegra de nosotros cuando empezamos a crecer. Y dice, ay, qué bueno, mis hijos ya están creciendo, ya no se les ve aguada la piel, ya están más rellenitos. Y es porque Dios quiere que nosotros crezcamos y tengamos conocimiento de lo que Él nos está enseñando. Entonces dice aquí, se le dará y recibirá más, pero el que no tiene, hasta lo que no tiene, se le quitará. Y es por esto, porque Dios no está jugando. Entonces, hay gente que toma las cosas de Dios de una manera muy a la ligera. Ah, sí, Dios por aquí, Dios por allá. Incluso vemos películas, vemos historias, gente que anda muchas veces mencionando a Dios, pero que no tienen la menor idea de Dios. Por ejemplo, las personas que se explotan en mercados y en transportes públicos, o sea, esas personas piensan, imagínense la contradicción, piensan que están agradando a Dios, piensan, hay alguna idea de Dios en su vida, se les ha enseñado alguna idea. Desgraciadamente, nada tiene que ver la enseñanza que hayan recibido con lo que Dios nos enseña en su palabra. Y entonces piensan que la vida eterna o que la máxima realización espiritual la van a tener si entonces se deshacen de todos los infieles. Y llámenle infieles a todos los que no piensen igual que ellos, ¿no? Entonces de repente, bueno, pues ellos piensan que Alá es bueno, que Dios es muy bueno, como ellos le llaman, pero y se revientan. ¿Y qué es lo que están haciendo? O sea, a tu vista y a la mía, eso es homicidio, eso es asesinato, eso es un crimen, esa es una cosa injusta. Sin embargo, ellos piensan que están agradando a Dios. Entonces dice, hasta los que no tienen, hasta lo que tienen les va a ser quitado. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros estemos, que vivamos de oídas de las cosas de Dios. Si nosotros no nos comprometemos, si nosotros no nos ponemos las pilas en nuestro lenguaje actual, si no nos ponemos las pilas para ser las personas que Dios quiere que seamos, entonces hasta lo que tengamos de Dios nos va a ser quitado. Porque Dios no quiere que nosotros nos andemos a medias tintas. Hay personas que piensan, bueno, pues como el Señor finalmente dice que ojalá y fuéramos fríos o calientes, porque a los de en medio los va a expulsar de su boca, ¿no? Y entonces hay mucha gente que piensa, pues mejor yo me quedo frío, así ya por lo menos ya no me va a tener que expulsar, ¿no? Y dice, pues mejor frío. Y lo mismo pasaba con mi hermano. Tengo un hermano mayor que yo, que cuando era jovencito decía, con la enseñanza del purgatorio, decía, es que si yo voy a tenerme que ir al purgatorio y voy a tener que estarme rostizando ahí quién sabe cuánto tiempo por todo lo malo que he hecho, pues mejor que valga la pena.
Y entonces tuvo una vida así llena de cosas tremendas, ¿no? Y decía, pues total, o sea, ¿qué tanto es tantito? Si de todas maneras me voy a tener que rostizar, pues que valga la pena, ¿no? Y entonces andaba con gente pues bastante mayor que él y desgraciadamente muchas veces gente mala, gente que le enseñó a hacer cosas que no conviene. Entonces, hay gente que vive así, dice, pues de todas maneras, si Dios no existe o si no hay Dios y si aquí se va a acabar mi vida, cuando me muera ya no va a haber nada más para allá, pues entonces pues vamos a sacarle provecho a este asunto, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros aprovechemos todo lo que sabemos de Él. Yo he llegado a pensar que con un párrafo de la Biblia que nos sepamos y vivamos, con eso podemos agradar a Dios. Porque el vivir, aunque sea un párrafo de su palabra, eso nos va a conectar con todo lo demás. Y por consecuencia vamos a estar viviendo de una manera agradable a Dios. Pero bueno, ese es otro asunto. Aquí, regresando a esto que estamos leyendo, dice, de manera que ellos se cumple la profecía que dijo Isaías, ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, verán con sus ojos, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Ese es el mayor problema que tenemos enfrente, el corazón duro. Ahora, ¿qué tan blandito es tu corazón? Ojalá y tuviéramos una aplicación, ¿no? Ahora que están de moda todas las aplicaciones de internet, que tuviéramos una aplicación aquí en el phone, en el ¿cómo se llama? En el celular, o en cualquiera de nuestros recursos tecnológicos de hoy en día, tener una aplicación que pones tu mano y te dice qué tan duro está tu corazón. Sería padrísimo, ¿no? Hay alguna que te da tu ritmo cardíaco y cosas de esas a nivel médico, pero imagínate que agarrara y dijera, bueno, pues la nueva aplicación, pongo mi mano en la pantalla y va a determinar exactamente el grado de dureza de mi corazón. Digo, estaría padre. Yo creo que pues se vendería como pan caliente, sobre todo entre cristianos, ¿no? Y resulta que no hay una aplicación todavía que nos diga eso, pero la aplicación que podemos nosotros ver, considerar, para saber si tenemos o no un corazón duro, es su palabra, es la palabra. La palabra nos dice qué tan duros estamos. Cuando Dios te dice una cosa y tú le quieres llevar la contraria, tienes un corazón duro. Cuando Dios te enseña algo y no estás dispuesto a aceptarlo como una verdad absoluta, tienes el corazón duro. Yo no sé, a mí no me gusta la carne dura. Para empezar, porque de repente batallo a la hora de estar masticando, pero en general, o sea, una pieza de carne dura no me gusta. O sea, por lo general, si al primer corte veo que la carne está dura, ni le intento. Y bueno, ahora imagínate si eso es con la comida. Ahora imagínate que Dios intente con tu corazón, que Dios intente hablar a tu corazón. Y ¿sabes una cosa? El corazón duro muchas veces provoca consecuencias muy tristes. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando le preguntan al Señor Jesús por qué Moisés había dado carta de divorcio a su pueblo? Y el Señor dice, pues es por la dureza de su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué por la dureza de su corazón? Porque cuando uno tiene el corazón duro, no sabe uno perdonar. Entonces, si uno no sabe perdonar, si uno no está acostumbrado, adiestrado para perdonar, entonces, pues lo más probable es que una dificultad nos lleve a una confrontación que puede ser cada vez más violenta, más agresiva, más áspera, hasta que finalmente terminamos y decimos, ¿sabes qué? Te vas por un tubo y ya.
Les platicaba yo acá atrás en la clase de que oí el pleito de unos vecinos. Estaba el señor en la banqueta, bueno, en la calle, en la parte de afuera de su casa, y la mujer estaba dentro, en el garage de su casa. Viven como a 3 o 4 casas hacia una de las esquinas, y estábamos cargando las cosas para llevar, o no sé si ya las habíamos cargado. La cosa es que estaba yo afuera en la camioneta y oigo la discusión de ellos, ¿no? Muy triste ver que personas, pues que uno aprecia, porque no nos llevamos más que buenos días, buenas tardes, pero es muy triste verlos pelear. Es muy triste ver que no se están llevando bien, que hay alguna situación que los está llevando a la confrontación. Entonces, uno puede pensar, pues todos tenemos problemas alguna vez. De repente, pues sí, nos sale, decimos el apellido, ¿no? Me sale lo fulano, lo perengano, y ahora me va a oír, y ahora yo, y esto y lo otro. Y todos tenemos a veces momentos difíciles, momentos en los que no estamos muy dispuestos a negociar o a consecuentar alguna situación de descortesía o de agresión. Pero cuando tenemos el corazón duro, todas esas cosas, en vez de dejarlas ir, como dice Dios, no se ponga el sol sobre tu enojo, nos dormimos con los enojos, nos despertamos enojados y durante el día seguimos más enojados. Y la siguiente noche es peor, porque ya sea el acumulado del disgusto va de mal en peor. Hasta que llega un momento en el que dices, no, ¿sabes qué? Ya, ahí la dejamos. Y entonces muchos hogares, tristemente, han concluido por dureza de corazón. Y entonces, Jesús les estaba diciendo a aquellos de aquel tiempo, les decía, pues Moisés les dio carta de divorcio por la dureza del corazón. Entonces, si nosotros tenemos un corazón duro, es muy difícil que Dios pueda transformar nuestra vida. Dios quiere transformarnos. Nos ama tal y como somos, pero nos ama tanto que sabe que nos necesita transformar, porque de la manera que somos no vamos a entrar al reino de los cielos. Así de fácil, de la manera que somos, porque nosotros nos damos nuestros baños de pureza. Nosotros nos vemos al espejo, nos buscamos el mejor rinconcito para vernos, pero resulta que todo lo bien que nosotros nos vemos, hay un espejo que es muchísimo más drástico, que es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, así como les decía yo hace un rato, podemos saber si realmente estamos actuando como Dios dice que debemos de actuar. Ahora, no voy a poner la cosa en el plan como los legalistas del tiempo de Jesús, ¿no? De los legalistas del tiempo de Jesús, los religiosos de su tiempo llegaron a decir, no, hombre, ese echa demonios por Belcebú. Considerando que el poder y la autoridad de Jesucristo provenía del mismo demonio. ¿Y todo por qué? Porque ellos se sentían sumamente agredidos por la diferencia que Jesucristo estaba haciendo. Ellos decían, no, hay que cumplir la ley, hay que hacer. La religión, ¿no? Tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Una serie de puntos, una serie de rituales y de cosas. Y Jesucristo dice, ¿sabes qué? La ley y los profetas se reducen en un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Dice, y el segundo es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, en eso se reduce la ley y los profetas. Entonces, todas aquellas cosas que aquellos hombres habían estado defendiendo con tanto ahínco, con tanta
con tanta fuerza, con tanta imposición, el Señor les dice, la cosa está más leve. Jesucristo vino a decir, está más leve el asunto. No se trata de reglas que cumplir, se trata de amar. ¿Pero amar a quién? Amar a Dios. ¿Y por qué a Dios? Porque si no amamos a Dios sobre todas las cosas, es muy difícil que amemos a nuestro prójimo. Porque si no amamos a Dios, entonces lo más probable es que nos amemos nosotros. Y que nuestra vida esté dedicada a satisfacernos, a complacernos, a favorecernos. Entonces, por eso es que Dios dice, pues, los cuates están tan duros de corazón. Entonces, viene el reino de Dios, viene la palabra de Dios, viene la enseñanza de Dios, y de repente se toca con un corazón duro. ¿Y qué pasa? Pues rebota. Rebota de la misma manera que rebota la lluvia sobre una piedra, ¿no? La palabra de Dios quiere permear, quiere entrar para que nosotros seamos transformados. Porque como les digo, Dios nos ama y nos ama tanto, tanto, que no quiere que sigamos como estamos. Entonces, en un momento dado podemos decir, no, pues yo no estoy tan mal. Bueno, ahí ya empezó el problema. No se trata de que lleguemos al punto, como decía aquel actor, aquel cómico que decía, no somos nada, no somos nada. No se trata de llegar a ese punto. Sí tenemos valores, sí tenemos cosas buenas, pero si nosotros tratamos de justificarnos porque hicimos un bien, porque respondimos bien, porque cumplimos con nuestro trabajo, nada de eso nos puede justificar delante del Señor. Lo único que nos puede justificar delante del Señor es la fe. Y si cuando recibimos la palabra de Dios no la recibimos con fe, entonces suceden todas estas cosas de las que nos está hablando aquí el Señor. Y entonces podemos decir, sí, soy una buena persona, pero viene la palabra de Dios, te habla y no la recibes con fe. ¿Por qué? Porque tu corazón está duro y no hay modo que entre la palabra de Dios. Bueno, recuérdense que todo esto era como una introducción de aquello que estábamos mencionando hace unos días. Pero bueno, ahora quiero que nos vayamos un poquito más adelante, en donde está el párrafo 18 de ese mismo capítulo. Dice, oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Y dice, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende. O sea, entender la palabra de Dios es un regalo, como les decía yo hace un momento. Es un regalo que Dios nos da, y por eso es tan importante poderla recibir en un ambiente favorable. Yo me acuerdo cuando iba yo yo nací en una familia católica y durante muchos años asistí con mis padres a la iglesia católica. En aquel tiempo, pues, la iglesia católica no tenía pues estaba un poquito fría en su quehacer, en sus costumbres. Y yo me acuerdo que lo único que yo escuchaba cuando iba yo a misa eran ecos. O sea, no entendía yo nada. Así, N-A-D-A, absolutamente nada. Entonces, ¿qué provecho podía yo recibir? ¿Qué provecho me podía yo llevar de ahí si no entendía yo nada?
O sea, la persona que hablaba con ese tono monótono y la misma explicación, o sea, porque una cosa era lo que leían, pero al rato cuando lo empezaban a explicar, o sea, ¿qué entiendes de eso? No entiendes nada. Te quedas igual que entraste. O peor, porque piensas que ya cumpliste y que ya sales bueno, que ya sales con tu aureola ahí, ¿no? Entonces, entender la palabra de Dios es la maravilla de regalo que Dios nos puede dar, para que no nos quedemos como yo me quedaba en aquel tiempo. Esa fue la gran diferencia de cuando alguien me invitó a escuchar la palabra de Dios en un pequeño grupo, así como aquí estamos. O sea, llegaba yo, oía yo lo que nos estaban diciendo y entendía. Comprendía yo lo que nos estaban transmitiendo, y eso empezó a edificar mi corazón y empezó a edificar en mí una fe que no tenía, y vino a establecer una revolución, porque Cristo en mi vida revolucionó todo el asunto. Antes de Cristo era yo como aquel vecino gritoneándole a su mujer. A veces le gritoneaba yo, a veces, bueno, ella me gritoneaba a mí. 5 años de matrimonio a gritos. Bueno, no todo el tiempo. Reconozco que hubo buenos tiempos, buenos momentos. Pero la dinámica, la tendencia de mi matrimonio era de rompimiento. Tanto que cuando me invitaron a oír la palabra de Dios por primera vez, yo anhelaba que Dios hiciera algo, porque yo ya había visto que mi matrimonio iba para atrás. 5 años de matrimonio, 2 hijos. Y ni así, ni con los 2 hijos, habíamos logrado que las cosas fueran bien. Viene Cristo a nuestra vida, empezamos a oír, empezamos a entender, y eso hizo la transformación. Por eso, aunque vemos que somos un puñadito de personas, aunque vemos que no tenemos las grandes instalaciones ni los grandes recursos, pero entender lo que Dios está diciendo, esa es la gran maravilla que cambia nuestra vida, que nos lleva de las tinieblas a su luz admirable. Y tenemos nosotros que darle el valor que tiene, y gozarnos y desearlo, anhelarlo. Dice en una de esas, dice el apóstol, dice: anhelen como niños la leche no adulterada, ¿no? Así como bebitos, la leche no adulterada. Ayer que tenía yo cargada a mi chiquita, la hijita de Sandy, Alex, estaba dormidita, así un verdadero angelito, así padrísimo, y de repente así como que empezó a despertarse, empezó así medio a abrir los ojitos y así, pues ya era de su alimento, ¿no? Y empezó a demandar el alimento, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se la pasé a su mamita, ¿no? Pero así, con ese anhelo, con ese deseo. ¿Tú has visto a algún bebé pedir su alimento displicentemente? Parecerían gatos, ¿no? No, o sea, no lo piden así, intensos. O sea, ¿cómo queremos nosotros nuestro alimento? El alimento que Dios nos da, ¿cómo lo queremos? ¿Como gatos? O como bebés, como dice la Escritura, ¿no? Anhelando esa leche no adulterada, ese alimento fresco, ese alimento que nos fortalece, que nos levanta.
Yo creo que así es como necesitamos. Pero bueno, volviendo a la parábola, dice la semilla sembrada, dice del reino, no le entiende, dice, cuando no le entiendes, viene el maligno y te arrebata lo que fue sembrado en tu corazón. O sea, es un auténtico ladrón. O sea, no es que tú rechaces lo que se te dice, es que viene el enemigo, se mete hasta la cocina en tu vida y roba aquello que Dios ya depositó en tu corazón. Ahora, hay alguna situación de por qué no entendemos. Una puede ser porque las condiciones no se prestan, que fue el ejemplo anterior. Otra puede ser que tú no tienes la actitud necesaria para entender. Y yo entiendo, muchas veces cuando estamos reunidos, pues sea por el ambiente, por el que si hace calor, que si hace frío, que si esto, que el otro, que hace mucho ruido allá afuera, a lo mejor llega un punto en el que no estamos poniendo la debida atención a lo que se nos está diciendo. Y entonces, bueno, puede ser una predicación levantamuertos, ¿no? Digo, pero si no estamos poniendo atención, no vamos a comprender y nos vamos a quedar chatitos. Y va a venir la bendición a la vida de uno, va a venir la bendición a la vida de otro, y a lo mejor no se lleva ningún beneficio. ¿Por qué? Ay, hermano, es que estoy tronado, es que tal cosa, tal otra. Todos tenemos en algún momento dado ciertas situaciones, ¿no?, que nos afectan. Pero qué importante es que por nosotros no quede el que podamos nosotros recibir y comprender. Yo no sé si les haya pasado viendo la televisión o una película, que de repente está el asunto así muy intenso, está el diálogo, no sé qué, y tú te distraes con las palomitas o con el refresco, y ya cuando te fijas otra vez, resulta que ya no entendiste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Shh, cállate! No, o sea, deja ver. Te distrajiste y no entendiste cómo va la cosa y alguien te la tiene que explicar. Así pasa a veces, cuando nosotros estamos escuchando lo que Dios nos quiere decir, de repente así se nos va el avión, por alguna razón, por lo que sea, y resulta que no comprendemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no comprendemos? Aquí lo dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, Dios no falló al sembrar su palabra en tu corazón, le atinó a tu corazón, no la dejó en tu entendimiento, no la dejó en tus manos, la dejó en tu corazón, y ahí es de donde tenía que producir fruto. Pero por alguna razón, ya haya sido las circunstancias o tu falta de atención, no la comprendiste. Y entonces Satanás dice, esa es una palabra infructuosa, esa viene para acá y presta para acá. O sea, yo no sé si alguna vez les hayan volado la cartera o algo así, pero qué coraje da cuando te roban algo, ¿no? Hace muchos años me robaron a mí mi quincena. Imagínense ustedes, pasa un tipo corriendo junto a mí y avienta en el piso algo que parecía un fajo de billetes lleno de ligas. Lo tira ahí. Y entonces inmediatamente llega otro y dice, lo levanta y sigue caminando junto conmigo. Y me dice, dice, ¿no se fijó para dónde se fue la persona que tiró este tambache? Y le dije, no, pues creo que se dio vuelta en la esquina. Dice, pues vamos para devolvérselo. Dice, pues al fin y al cabo nosotros nos lo encontramos. O sea, de inmediato me involucró a mí. Y entonces, así como que dije,
¿será o no será? La cosa es que fui con él. Y entonces dimos vuelta a la esquina, y evidentemente aquel que pasó corriendo ya no estaba en el panorama. Y había un zaguán ahí a unos metros de la esquina, y al cuate se mete y dice, oiga, dice, ¿qué le parece? Si ¿le parece bien si repartimos mitad y mitad? Y le dije, pero pues a lo mejor el cuate regresa. Y dice, pero pues ya vimos, ya nos asomamos y ya se fue, a lo mejor nunca va a regresar. Dice, pero yo me siento, ¿cómo se llama? Yo me siento obligado a compartir con usted pues esto que nos encontramos. Porque nos lo encontramos, o sea, no se lo quitamos, nosotros lo encontramos. Entonces agarra y en eso que estamos ahí, que si vamos a dividirlo o no lo vamos a dividir, llega el que tiró el dinero, llega y dice, aquí, usted me quitó mi dinero, y yo no hice nada. Y no, sí, mire, yo tenía así mi dinero y no sé qué, y lo envuelve, agarra y envuelve dinero en un pañuelo. Yo lo traía así y se me cayó. Y dice, a ver, deme, muéstreme su dinero. Y pues yo agarro y saco mi dinero que acababa yo de sacar del banco, de mi quincena, y entonces lo saco. No, señor, mire, yo traigo así. No, yo lo traía así envuelto. Y agarra mi dinero y lo envuelve en un pañuelo. Y entonces agarra y me lo devuelve y me lo mete por aquí así en mi camisa. No, yo así lo traía y no sé qué, pero todo muy rápido, o sea, demasiado así, me alborotó, me embotó así, y yo chavo, ¿no? Entonces agarra y entra otro y dice, no, el que estaba platicando conmigo sale corriendo, ¿no? Y entonces yo me quedo con el supuesto dueño del dinero, y entonces el otro sale corriendo y dice, yo ahorita regreso con usted, voy a alcanzarlo. Y me dejan a mí solito, ahí con mi pañuelo y mi dinero aquí en la camisa. Y yo así, con el corazón, pum, 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 entonces sin saber qué hacer. Y entonces agarro y pues saco, así, abro el famoso pañuelo, puro periódico. O sea, de la manera más mensa, perdí mi quincena. Evidentemente, cuando salí, pues ya no estaba ninguno de los que estaban. Sí, lo tienen perfectamente planeado. A lo mejor ahorita me equivoqué en el relato, pero muy parecido sucedió. La cosa es que, pues, regreso así todo cabizbajo a mi oficina y ¿qué te pasó? Me pregunta mi compañero de despacho. Y pues ya le platiqué lo que me había sucedido. Dice, uy, mano, dice, pero si esa es viejísima, ¿cómo te la dejaste? ¿Cómo dejaste que te engañaran de esa manera? Entonces, pues tuve que enfrentar una quincena sin sueldo, porque pues no, de ninguna manera me lo repusieron, ¿no? Entonces fue una lección que me costó una quincena. El asunto es que da mucho coraje. O sea, saber que te hicieron menso da mucho coraje. O sea, cae muy gordo que te roben algo que ya tenías tú, algo que ya era tuyo. Ahora imagínate que el Señor ya puso en tu corazón su revelación, su palabra, esa semilla que te va a generar vida. Y que venga el enemigo y te meta su rollo de papel ahí, y te engañe y te robe la semilla preciosa que Dios ya depositó en tu corazón, por lo que tú quieras, por una distracción, por venir cansado, por lo que sea. Y entonces resulta que ese potencial que tenía la palabra de Dios para enriquecerte y para darte vida, lo perdiste. Se fue. De la misma manera que se fue mi quincena, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿queremos dejar que el enemigo se robe la preciosa semilla que Dios nos está dando? Por la razón que sea, ¿vamos a permitirlo?
o nos vamos a poner abusados. O sea, créanme, eso tenía yo, pues, ¿cuántos años tendría yo? Tendría yo como 25, menos, como unos 24 años por ahí así. O sea, ya pasaron 40 y nunca me han vuelto a ver la cara de tarugo. Gracias a Dios. Digo, a lo mejor sí, pero no me he dado cuenta. Pero ya no te vuelve a pasar. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, que no dejemos que las cosas que el enemigo planea para robarnos lo bueno que Dios pone en nuestro corazón, lo dejemos ir así nada más. No lo dejemos ir, tenemos que retenerlo, tenemos que defenderlo. Viene el enemigo con cualquier otra idea, con cualquier otra, pues no sé, tradición, con cualquier otra filosofía. Dice, ay, no, hombre, no te vayas a fanatizar, llévatela leve. ¿Sabes una cosa? Solamente la gente de Dios va a tener vida eterna. Nadie más. La gente de Dios va a tener vida eterna. Entonces, si te dicen, no, hombre, llévatela más leve, no es para tanto. Sí, sí es para tanto. Está de por medio tu eternidad. Está de por medio tu salvación. No puedes darte el lujo de menospreciar. Dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que estar muy atentos a que el enemigo no nos robe lo que el Señor ya nos dio, porque en nuestro corazón tiene el potencial de crecer y producir fruto. Vamos a continuar leyendo esto. Dice, el que oye la palabra, continuamos, dice, el que oye la palabra, verso 20, es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. Dice, dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción, ¿sabes qué nos garantiza el Señor? El Señor nos garantiza que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicción. ¿Cómo ves? Felicidades, ¿no? O sea, es una garantía. En el mundo tendrás aflicción. Y aquí dice que cuando viene la aflicción, hace que se malogre, que no se dé el crecimiento, el fruto de la semilla, porque está entre piedras, porque se recibió con gozo, pero dura poco, porque hay poquita raíz. Al venir la aflicción o la persecución, fíjate, la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Déjame decirte, hace un rato, bueno, creo que sí, David lo mencionó o lo imaginé, de que gracias a Dios que podemos reunirnos. Es una bendición que nos podamos reunir, porque hay países en donde si te reúnes para considerar la Biblia, te meten a la cárcel. O aún en ciertos lugares de nuestro país, hay comunidades que son desalojadas de sus tierras por causa de la palabra. Porque son cristianos, porque llegan las costumbres de los pueblos. En los pueblos hay mucha costumbre religiosa, y entonces resulta que es el día de San Perenganito, y para el día de San Perenganito hay que caerse con la cuota para que se haga la fiesta en el pueblo, para que haya cohetes de los que truenan y cohetes de los que se caen en el suelo. Y resulta que los cristianos ya no le quieren entrar
a esas costumbres, ya están siendo renovados, ya están siendo transformados. ¿Por qué? Porque Dios ya les enseñó que ni los borrachos van a entrar en el reino de los cielos. Entonces viene la fiesta del pueblo que te dice, oye, vamos a emborracharnos, pues tú dices, no, gracias. Viene la colecta, oye, mira, te tocó de 100, de 500, de 1000. ¿Sabes qué? Esa lana es para mi familia. Yo no te la voy a dar para que la tires en licor o en tonteras. O sea, esa lana es para mi familia. No, entonces empieza a crecer el descontento de los que siguen las fiestas populares. Y entonces resulta que llegan a oír la palabra de Dios, en donde ellos acostumbran a oír la palabra de Dios, y les dicen, entre ustedes hay unos herejes que no quieren hacer parte con el pueblo, que no quieren que se haga la fiesta del santo patrono. Y entonces de la iglesia muchas veces salen con el ánimo enardecido en contra de aquellos que Dios está transformando por su palabra. Y llegan con palos o con algunos hasta con ¿cómo se llaman? Con machetes a echarlos para afuera en nuestro país. Pero aquí venimos tan campantes. ¿A dónde vas? Pues voy al grupo. ¡Qué padre! ¡Gloria a Dios! Tenemos que darle gloria a Dios porque podemos hacerlo. Es una bendición que podamos hacerlo. Qué bueno que podamos nosotros aprovecharlo. Pero entonces, acuérdense que dice que hay unos que la oyen con gozo. Pero vienen primero las aflicciones, y las aflicciones todos las vamos a tener, y luego vienen las persecuciones por causa de la palabra. Y bueno, primeramente Dios, pues nosotros no tendremos que pasar por esa esquina, pero pudiéramos llegar a pasar por esa esquina. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a defender nuestra fe. Vamos a confirmar que somos de Dios. Hay un testimonio de una iglesia en Rusia. No conozco así el punto de detalle, pero a grandes rasgos así fue. Llegó un pelotón del ejército a una iglesia. Y entonces así se paró, así frente a todos los fieles, y dice, todos los que sean cristianos, quédense, y los que no sean cristianos, lárguense. Y la mitad de la congregación o más salieron corriendo de la iglesia. Y entonces ya que se habían ido, entonces dice el capitán del ejército, dice, ahora sí, hermanos, vamos a alabar al Señor. O sea, resulta que esos hombres eran creyentes, ¿no? Eran gente de Dios. Pero muchos que estaban llenando la iglesia, el templo, el grupo, pues estaban ahí, y pensaron que los iban a matar si decían que eran cristianos, y salieron corriendo. Entonces, ¿qué haríamos en una situación así? ¿Tú dirías, yo soy cristiano, pase lo que pase? ¿O dirías, no, ¿sabes qué? Que a mí me invitó mi primo y yo vine por primera vez. No, yo pasaba por aquí, mira, ni quería yo venir, pero me insistieron tanto que me metí, ¿no? O sea, ¿qué haríamos? ¿Declararíamos con garbo que somos gente de Dios? Porque puede venir la persecución. Pero bueno, continuamos. Ya vamos a terminar. Dice, la semilla sembrada entre espinos, verso 22. Entre espinos es la que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Entonces, ¿qué es lo que la palabra sembrada entre espinos? Oye la palabra, o sea, está bien, oye la palabra. En un momento dado, alguien lo invita a un grupo, alguien le comparte de Cristo, la persona oye la palabra. Dice, pero las preocupaciones de este mundo. Ahora,
¿habrá preocupaciones en este mundo? Sí. Muchas, o sea, de hecho todas las preocupaciones. El otro día me habló mi hijo que le habían dilatado un pago para su, de los trabajos que él está haciendo, pero tenía fecha límite para pagar la inscripción de las niñas. Entonces, Tere le ofreció apoyarlo con una de sus tarjetas que tenía promoción a 3 meses sin intereses, y entonces dice, bueno, mientras te pagan, pues ahí va el tarjetazo, ¿no? Pero resulta que la tarjeta de Tere no funcionó por alguna razón, la terminal, algo no le permitió dar ese apoyo, y entonces me habla, oye Dani, fíjate que estamos en esta cosa y tu tarjeta de Bancomer, tráetela tu banqueta de Bancomer. O sea, ¿de qué estamos hablando en esto? Dice el afán de este siglo. O sea, las preocupaciones, dice en la versión que les estoy leyendo, las preocupaciones. Tú te imaginas, bueno, yo entiendo, hay personas muy ricas, hay personas con mucha capacidad económica, pero la inscripción de mis nietas para el siguiente ciclo escolar costó 30,000 pesos. La inscripción, 30,000 pesos. ¿Tú crees que eso no preocupa? O sea, yo le digo, mi hijito, eres mi héroe. O sea, cuando ustedes estuvieron en la escuela, o sea, nunca mis gastos fueron como los que tú tienes. Y no es nada más ¿cómo se llama? La inscripción, es la renta de su casa, la renta de su oficina, todo, los útiles. Me acuerdo cuando yo estaba en la época de las escuelas, cuando mis hijos estaban en época escolar, de repente así llegaba algún dinerito y nosotros, ¡ay, qué padre! Vamos a poder hacer. ¿Cuál vamos a poder hacer? Hay que comprar los útiles. Bueno, útiles y uniformes y de todo. Bueno, bendito sea Dios que siempre pudimos cumplir con todos esos compromisos. Pero ¿sabes una cosa? Los afanes, las preocupaciones de este siglo muchas veces te llevan a considerar que Dios es una habladuría. Y dices, sí, pues padrísimo, yo acá alabando a Dios, pero ¿quién me ayuda para pagar mis colegiaturas? ¿Quién me ayuda para arreglar mi coche que se descompuso? Y donde que muchas veces así pasa. De repente se descompone la lavadora, se descompone el microondas, se descompone el refrigerador, así de repente así pasan un montón de cosas y tú dices por acá, ¿y ahora? Y las preocupaciones y los afanes, entonces te hacen abandonar tu fe. ¿Por qué? Porque piensas que mejor le pones atención a esas cosas. ¿No sabes qué? Hay que ir al monte. ¿Ya viste los periódicos? Para este regreso a clases creció la demanda de recursos del Monte de Piedad, pero una cantidad enorme. La cantidad de papás que fueron a empeñar todo lo que podían empeñar para poderle comprar los útiles y los uniformes a sus hijos. Es una época en la que el Monte de Piedad se llena de cosas. Los afanes. Ahora, tú dices, bueno, si no tienes otro ingreso, ¿cómo le puedes hacer? Pues va el tarjetazo, ¿no? Digo, yo estoy feliz de la vida, confiado, tranquilo, porque yo sé que mi hijo tiene suficiente trabajo. Pero si no tuviera suficiente trabajo y yo me hubiera aventado ese compromiso de las inscripciones, estaría yo parado de pestañas. Pero, bueno, conozco la responsabilidad de mi hijo. Siempre que nos ha pedido apoyo, siempre ha cumplido oportunamente con cada compromiso. Pero además, yo confío en el Señor. O sea, no soy como cualquiera de allá de la calle. Tengo casi 40 años de estar conociendo al Señor. Algo se me ha pegado. Algo. Entonces tengo mi confianza puesta en el Señor, pero mucha gente, por los afanes, por las preocupaciones, abandonan su fe.
y otros tantos por el engaño de las riquezas. El que no tranza no avanza, dice el refrán. Tienes que hacer esto y esto otro para ganarte tanto dinero. Tienes que engañar, tienes que vender tal cosa que parece de un precio, la tienes que vender muchísimo más cara. No digo que esté mal el comercio está bien. Qué bueno que los comerciantes puedan ganar dinero, pero a lo que me refiero es ese afán desmedido por la riqueza, porque Dios nos enseña a vivir en paz con lo que tenemos. No quiere decir que no tengamos aspiraciones, claro que las tenemos. Digo, una aspiración que yo les puedo platicar de aquí es que tengamos un lugar propio. Un lugar donde podamos ponerlo bonito, donde podamos nosotros tener reuniones todos los días para los diferentes ministerios, donde podamos tener asignados espacios para los niños, para los jovencitos, para todo mundo. Un espacio propio donde escuchar la palabra de Dios. Es un anhelo de mi corazón. Ahora, por ese anhelo, ¿voy a dejar de valorar o de agradecerle a Dios por este espacio? Pues no. O sea, yo feliz de la vida de contar con este espacio, le doy muchas gracias a Dios por la Asociación de Jubilados que nos hace el favor de darnos oportunidad de rentarles este espacio en este tiempo para que nos podamos reunir y considerar la palabra de Dios. Pero ese afán o ese anhelo por tener un lugar propio no es un afán. Dice, no es un afán. O sea, llevamos 10 años aquí, ¿no? Por ahí, entre 8 y 9 años, por ahí así, aquí en este salón. ¿Tengo afán? No. ¿Cuándo vamos a tener nuestro local propio? Cuando el Señor nos lo dé. Punto. Ahora, no, que mira, que vende tu coche, que hace esto, que el otro. ¿Sabes una cosa? Si Dios no me dice que haga las cosas, yo no las hago. Sencillamente. Lo importante es que nosotros tengamos la tranquilidad, la paz, que no es el engaño de las riquezas, para que podamos permitir que la palabra de Dios prospere en nuestro corazón. El engaño de las riquezas, bueno, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, pero muchas veces, es que el domingo trabajo. Y hay quienes han hecho la prueba y han dejado de trabajar el domingo y Dios los sigue sosteniendo y no pasa nada. Y le están dando al Señor el tiempo para conocerlo y para aprender de su palabra. Y no hay problema. A veces esas presiones, no es que si no vendo, entonces, híjole, voy a tener problemas. ¿Sabes una cosa? Tú dale gloria a Dios y Dios se encarga de tu necesidad. Así es como funciona el asunto. Y lo mismo pasa con todas aquellas cosas que son, que absorben nuestra vida. ¿Sí? Tengo que trabajar. Está bien, si no trabajamos, no comemos. Pero una cosa es que trabajemos de una manera honesta, con esfuerzo, con talento, con todo lo que se requiere en nuestro trabajo. Y otra cosa es que pretendas hacerte rico y que a fuerzas quieras ser una persona rica. Compras lotería, compras pronósticos, le hablas a la tía enferma, todo pensando a ver por dónde viene la bendición, ¿no? El afán de la riqueza. Y por último, dice aquí el verso 23, pero la semilla sembrada en buena tierra es la que oye la palabra y la entiende. Ya pasamos por ahí. Y da fruto. Y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. O sea, la que oye la palabra, la entiende, y eso es maravilloso, y da fruto.
O sea, ¿en qué momento nosotros damos 30, 60 o 100% de utilidad para esa palabra? Pues es conforme nosotros estemos dispuestos, porque la palabra que Dios deposita en nosotros, en todos es igual, pero en unos da 30%, en otros da 60%, en otros da el 100%. Lo importante es dar fruto para que podamos nosotros ser buena tierra donde el Señor está sembrando su palabra. Entonces, ¿la invitación cuál es? La invitación es: seamos buena tierra. Seamos buena tierra. No nos permitamos ser tierra con espinos o tierra en pedregales o estar junto al camino, sino que podamos nosotros ser de esa buena tierra. Una tierra estupenda. Ustedes seguramente han visto con las plantas, de repente hay una tierra que ya no le entra el agua, que ya no produce, ya no le alimenta para nada a la plantita, y a pesar de que tiene su macetota, la plantita se seca. Pero ¿qué sucede? Que de repente traes abono, traes alguna otra cuestión ahí que le puedas poner, añadir a la tierrita, y de repente la plantita empieza a crecer y empieza a surgir. Bueno, buena tierra es lo que hace falta para que podamos producir fruto. Si queremos producir fruto, seamos buena tierra, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, pues vamos a orar. ¿Tú quieres ser buena tierra? Sí. Amén. Pues vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por hablar a mi corazón. Yo quiero ser buena tierra. Yo quiero recibir tu palabra, entendiéndola y produciendo fruto al 30, al 60 o al 100%. Te doy gracias, Señor, por usar mi vida para sembrar tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús, te bendigo y te agradezco que me ames y me ayudes. Amén.